¿Hay vida después de la vida? El texto completo de esta reflexión se encuentra publicado como Silencio Vivo número 129 en mi página de Facebook. Para fines de comunicación oral en YouTube e Instagram, por razones de tiempo, he reducido considerablemente su extensión, procurando conservar la esencia del cuestionamiento que dio origen a el mencionado escrito. La versión resumida es la que expongo a continuación. ¿Hay vida después de la vida? En estos tiempos, un conocido médico cirujano español ha alcanzado una enorme difusión pública por sus exposiciones sobre las experiencias cercanas a la muerte, la supraconciencia y la posibilidad de que exista vida después de la vida. No me interesa aquí la persona, ni cuestionar su honestidad intelectual ni la sinceridad de quienes han vivido tales experiencias. Me interesa algo diferente, la estructura de las afirmaciones. Como es mi modus operandi, modo de actuar, no afirmo ni niego, solo indago. Cuando escuchamos las expresiones ¿hay vida después de la vida?, quizá la primera pregunta no debería dirigirse hacia lo que ocurre después de la muerte, sino hacia algo mucho más inmediato. ¿Qué es nuestra vida? Porque si observamos cuidadosamente aquello que llamamos nuestra existencia psicológica, descubrimos que parece estar construida por recuerdos, conocimientos, experiencias, heridas emocionales, deseos, temores, creencias, lenguaje, imágenes mentales y reconocimiento. En otras palabras, memoria. Todo aquello que ordinariamente llamamos yo parece estar profundamente ligado a ese movimiento psicológico. Por ello, me surge el siguiente cuestionamiento. Si aquello que llamamos conciencia posee un contenido y ese contenido está asociado al funcionamiento cerebral conocido, ¿qué es exactamente lo que sobreviviría a la muerte biológica? ¿Nuestros recuerdos? ¿Nuestro nombre? ¿Nuestra historia? ¿Nuestros afectos? ¿Nuestro carácter? Porque si todo eso sobrevive, seguimos hablando del mismo yo. Pero si nada de eso sobrevive, entonces surge otra pregunta igualmente importante. ¿Qué significa afirmar que existe vida después de la vida, cuando aquello que constituía nuestra identidad psicológica ya no está presente? ¿Quién continúa? ¿Y qué es lo que continúa? Para responder a esta cuestión suele introducirse el concepto de supraconciencia. Se habla de una conciencia universal, no local, independiente del cerebro físico. Pero antes de aceptar o rechazar semejante propuesta, quizá convenga examinar el significado mismo de la palabra. Supra significa más allá, por encima o superior a. Conciencia significa capacidad de percibir o darse cuenta. Por lo tanto, supraconciencia significa literalmente una conciencia más allá de la conciencia ordinaria. Sin embargo, el hecho de poseer una palabra no significa necesariamente que hayamos descubierto aquello que la palabra pretende señalar. En el silencio vivo anterior mencionaba que los vocablos suelen presentarse como si señalaran algo real, pero muchas veces terminan convirtiéndose en sustitutos conceptuales del hecho que dicen representar. Por ello me pregunto, ¿la palabra supraconciencia describe un descubrimiento efectivo o simplemente reorganiza, utilizando un lenguaje más moderno, antiguos conceptos como alma, espíritu, principio divino o conciencia universal? Porque cambiar el vocabulario no resuelve automáticamente el problema. Una palabra nueva no constituye necesariamente un hecho nuevo. Aquí aparece una dificultad interesante. Se afirma que existe una dimensión de conciencia que trasciende el pensamiento, la memoria y el cerebro. Sin embargo, ¿quién formula esa afirmación?
¿No es acaso el propio pensamiento? ¿No es el conocimiento acumulado, la inferencia y el razonamiento conceptual, aquello que declara haber descubierto algo más allá de sí mismo? Comprendo que la pregunta incomoda, pero no deja de ser pertinente. ¿Puede el pensamiento tocar aquello que afirma trascenderlo, o toda descripción de lo trascendente sigue siendo inevitablemente una construcción del propio pensamiento? Otro aspecto importante son las experiencias cercanas a la muerte. Frecuentemente se presentan como evidencia de una supervivencia posterior. No soy médico ni especialista en el tema, sin embargo, me pregunto si una experiencia cercana a la muerte equivale realmente a una muerte consumada. La expresión cercana no significa necesariamente definitiva. Muchas de estas experiencias ocurren en organismos críticamente comprometidos, pero no siempre en ausencia absoluta de actividad cerebral. Esta observación no invalida la experiencia vivida por quienes la relatan. Lo que quizá limita es el alcance de las conclusiones que extraemos de ella. Sentir algo extraordinario, luminoso, expansivo o unitario puede ser una experiencia profundamente transformadora. Lo que no resulta tan evidente es que tal experiencia demuestre automáticamente la continuidad ontológica de la identidad personal después de la muerte biológica. Es decir, ontológica, es decir, que la misma persona siga existiendo realmente después de la muerte. De otro modo, habría que conceder la misma validez definitiva a experiencias producidas por hipoxia, insuficiencia de oxígeno en el cerebro, alteraciones neurológicas profundas, epilepsia temporal, sustancias químicas o situaciones extremas de trauma. La experiencia puede ser completamente real para quien la vive. La interpretación de esa experiencia constituye una cuestión distinta. Pero vayamos todavía más lejos. ¿Quién necesita que exista continuidad? ¿No será posible que la necesidad de supervivencia psicológica surja del mismo movimiento incapaz de aceptar su propia terminación? El miedo a dejar de ser, el miedo de perder el nombre, la historia, los vínculos, el conocimiento acumulado y todo aquello que durante décadas hemos llamado mi vida. Desde esta perspectiva me surge una pregunta. ¿La afirmación de una experiencia posterior nace de un descubrimiento o de la dificultad psicológica de aceptar el final? Por supuesto, formular esta pregunta no significa abrazar inmediatamente la posición contraria, afirmar que todo termina absolutamente con la muerte. Puede convertirse también en otra conclusión precipitada del pensamiento, otra certeza, otra creencia, otra forma de conocimiento intentando ocupar el lugar del misterio. Indagar no consiste en reemplazar una creencia por otra, consiste en observar sin precipitarnos hacia conclusiones definitivas. Hay otro aspecto que llama particularmente la atención. Miren ustedes, muchas de las exposiciones modernas sobre supraconciencia parecen integrar elementos provenientes tanto del cristianismo como de ciertas tradiciones orientales. Por un lado encontramos la idea de una continuidad personal después de la muerte, cercana a la noción cristiana de un alma que sobrevive. Por otro lado aparecen conceptos vinculados a la reencarnación, la unidad fundamental de toda realidad y la evolución de la conciencia, más próximos a determinadas corrientes orientales. Sin embargo, cuando observamos estas doctrinas con detenimiento, descubrimos que no siempre resultan fáciles de armonizar. El cristianismo tradicional sostiene que el ser humano vive una sola vida terrenal, muere una sola vez y posteriormente enfrenta el juicio divino. Las tradiciones reencarnacionistas
una palabra un poquito larga, la chequé en el diccionario de la Real Academia, no existe, pero sí existe la palabra en otros diccionarios. Las tradiciones reencarnacionistas sostienen algo diferente: múltiples existencias sucesivas en un proceso continuo. En el cristianismo, la identidad individual permanece eternamente. En muchas corrientes orientales, la individualidad termina siendo trascendida o disuelta al alcanzar la liberación. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por ello me surge un cuestionamiento legítimo. ¿Cómo puede sostenerse simultáneamente que el ser humano vive una sola vida, seguida de una existencia eterna, y al mismo tiempo que necesita múltiples vidas sucesivas para evolucionar espiritualmente? ¿Estamos frente a una síntesis coherente o frente a doctrinas construidas sobre presupuestos difícilmente compatibles entre sí? Solo observo la contradicción conceptual que parece existir entre ambas propuestas. Y así llegamos nuevamente al punto de partida. ¿Estamos frente a un descubrimiento sobre la realidad o frente a una nueva forma de continuidad psicológica proyectada por el pensamiento? Lo que sí observo es que mientras existe el miedo al final, toda promesa de permanencia merece ser cuidadosamente cuestionada. Como dije al inicio, no afirmo ni niego, solo indago. Gracias.